pensar la política, pero pensarla desde un lugar completamente diferente a cómo se la piensa por ahí en la coyuntura, ¿no? Estamos muy acostumbrados un poco por la urgencia de la política cotidiana y de los medios de comunicación a pensar la política de una manera como bastante cerrada, pensarla en sus hechos concretos, en sus debates diarios, y muy pocas veces nos tomamos la tarea de pensar la política en sus fundamentos. ¿Por qué el orden? ¿Por qué tiene que haber orden? ¿Por qué el orden es fundamental para que una sociedad de algún modo exista? ¿Por qué no pensarlo al revés? ¿No es la historia de nuestras sociedades la historia de distintos órdenes que, sin embargo, siempre dejaron a alguien afuera? O sea, somos tan celebrantes del orden, si sin embargo todas las sociedades que han hecho, que han generado los peores exterminios son todas sociedades del orden. Digo, en todo caso, la historia de la política nos muestra que en nombre del orden tampoco estamos bárbaros. Si hay un sello de la modernidad es ese, el individualismo, ¿no? Y eso tiene que ver con un momento socioeconómico concreto, que es el surgimiento del capitalismo. Evidentemente todo se configura entre sí. La prioridad del individuo tiene que ver con un momento histórico concreto. Bueno, el pensador que empieza a pensar este nuevo lugar del individuo como centro es Thomas Hobbes. Describe el Leviatán en 1651. Lo que persigue Hobbes en su libro es mostrar de qué manera se puede fundamentar un orden, un poder soberano que logre que no haya anarquía. O sea, él quiere fundamentar la política como una herramienta para que no haya una guerra de todos contra todos. Y para eso él en el Leviatán toma una figura que es la del Leviatán, que ¿saben de dónde la toma? Es en realidad un nombre que traen de la Biblia, del libro de Job, que es como un monstruo marino, el Leviatán, muy poderoso, que en un momento el Antiguo Testamento, el libro de Job, dice la siguiente frase, hablando de ese monstruo: no existe poder en la tierra que se le compare. ¿Cómo es el ser humano por naturaleza? Medio individualista. ¿Individualista? ¿Dirías que es un ser egoísta? Cuando es chiquito, debe sí, porque como quiere, no sé, quiere todo para él y ese tipo de cosas. ¿Y cuando es grande? Y cuando es grande ya, al convivir en una sociedad, puede terminar, ahí depende de cada uno. Ok, fuiste bueno. Fuiste bueno con los adultos. Pero lo que plantea claramente la postura iusnaturalista en el caso de Hobbes es que el hombre por naturaleza nace solo, aislado. Digo, un bebé está pensando únicamente en la satisfacción de sus necesidades y no está pensando ni en compartir. Eso dice Hobbes, ¿eh? Por eso Hobbes, en otro libro llamado Del Ciudadano, expresa esta idea en una frase que viene de la literatura latina, que por ahí alguno la conoce. En latín es Homo homini lupus. El hombre es el lobo del hombre. Miren lo que dice Hobbes, que el hombre es el lobo del hombre. Encuentra que en el estado de naturaleza, el animal que mejor expresa o se identifica con lo humano es el lobo. Podría haber elegido, no sé, un gatito, un perro, un mono. No, el lobo, con todo lo negativo que esto implica. Entonces, si el hombre es el lobo del hombre y todos somos libres y estamos intentando satisfacer nuestras necesidades básicas, ¿qué es o qué se genera en el estado de naturaleza? Dice Hobbes, una guerra de todos contra todos.
dice Hobbes que ningún ser humano puede asegurarse en esa guerra de todos contra todos un triunfo seguro. Entonces dice Hobbes que en ese momento todos los seres humanos hacemos una cuenta. La cuenta es la siguiente: tengo miedo a la muerte, tengo miedo que cualquiera de ustedes me mate, pero al mismo tiempo yo quiero ser libre y hacer lo que quiero. ¿Cómo hago para congeniar estas dos disposiciones? Tengo que encontrar una manera de asegurarme que yo pueda hacer lo máximo posible lo que quiera, pero que haya sin perjudicar al otro, pero no porque soy bueno con el otro, sino porque no me quiero perjudicar a mí mismo. Y entonces, dice Hobbes, nace en ese momento el pacto social. Entren. Lo que hacemos es enajenar parte de nuestra libertad a un soberano. Ese soberano puede ser un rey, puede ser un sistema político, el que quieran. Estamos hablando del Estado. Estamos hablando de la ley, de las instituciones públicas que tienen que gobernar en el sentido de garantizar nuestra seguridad, nuestros derechos. En la sociedad política, una vez, en la sociedad civil, una vez que ingreso a través del pacto social a la sociedad, ese miedo tiene que desaparecer, porque sé que hay un leviatán, o sea, no un monstruo marino bíblico, sino un poder absoluto en el que yo tengo que confiar. Yo como que le doy parte de mi libertad a ese poder absoluto para que me resguarde todo el resto de mis libertades. Pero tengo que conceder. Hay algo de mis derechos naturales que sacrifico. Y este pensamiento, fíjense qué vuelta, no es un pensamiento que, digamos, propone el orden social porque quiere el orden social. Uno siempre va a tener la sensación de que el orden nos está reprimiendo. Porque uno por naturaleza, dice Hobbes, es un ser que busca la libertad permanentemente. Es como si les dijese, tenemos que vivir en un orden social porque no nos queda otra. Pero nuestro deseo natural como seres humanos no es entrar en la artificialidad de una sociedad, que es artificial, porque no venimos por naturaleza así. Venimos por naturaleza para ser libres e individuales, dice Hobbes. Esto es un punto de conflicto interesante. Ustedes saben que en la filosofía política hay otras formas de pensar la libertad que no necesariamente está puesta en la individualidad. ¿Cómo se resuelve el problema? Se resuelve fácilmente porque el pacto social lo que genera es entonces un pacto de asociación y un pacto de sujeción, dice Hobbes. ¿Qué significan los dos pactos? Un pacto de asociación porque es un pacto en el cual todos somos igualmente libres. Hay una horizontalidad que hace que todos nos sintamos parte del mismo orden porque todos cedimos lo mismo, que es, de nuevo, parte de nuestra libertad para que el Estado garantice nuestros derechos. Y al mismo tiempo es un pacto de sujeción y de sumisión, porque estamos aceptando que haya alguien. Hobbes dice que su ideal es un monarca. O sea, piensen que cualquier sistema político puede ocupar ese lugar de la soberanía, ¿no? De un poder soberano, pero para él dice que quien mejor lo expresaría es un monarca, pero tenemos que todos conceder, digamos, nuestra libertad para que ese lugar central rija sobre todos nosotros. Para cerrar, tal vez lo interesante de cuestionar a Hobbes. Digo cuestionar porque no nos olvidemos que con esta filosofía contractualista se da inicio a una concepción individualista del ser humano, de los vínculos sociales, que va totalmente hermanada con lo que va a ser el movimiento económico-político que surge en paralelo al contractualismo. ¿Cuál es el movimiento económico-político que surge en paralelo al contractualismo? ¿Cuál es?
Capitalismo. El capitalismo como modo de producción y como ideología, economía política. El liberalismo. El liberalismo, excelente. A mí me interesa cuestionarlo por un lugar. Traigo para esto las críticas que le hace Roberto Espósito, un autor de la biopolítica, en un libro llamado Comunitas, imprescindible para tener otra lectura de Hobbes. Lo que dice Roberto Espósito es lo siguiente: Hobbes se supone que nos propone un orden social que tiene que aplacar nuestros miedos. O sea, uno deja de tener miedo porque hay una ley que nos protege. Pero dice Espósito, ¿no se trata más bien de que ese miedo que existía en el estado de naturaleza y que teníamos por el otro, ahora se desplaza y es un miedo que le empezamos a tener al Estado, a la ley? ¿No hay un desplazamiento del miedo? O sea, no significa que el miedo desaparezca. El estado de naturaleza desaparece, pero ese miedo ahora se normaliza. Entonces, ojo que lo que parece una resolución del problema del miedo puede volverse exactamente lo contrario. Un miedo que suponemos que ya no existe, pero que internalizamos como miedo a una entidad superior que de algún modo nos gobierna.